Nuevo TED, la cobranza dejó de ser reactiva. Hay que anticipar hoy, porque hoy es ganar, personalizar es conectar y conectar es recuperar. Invito al escenario a Diego Corso de Mareigua, quien nos va a hablar sobre la analítica conveniente y la anticipación en ventaja competitiva. Con su conferencia, ahora es el momento de una cobranza de anticipación y personalización. Le damos la bienvenida entonces a Diego Corso. Diego es ejecutivo con 20 años de experiencia profesional, experto en gerencia de riesgo de crédito y de estrategia basada precisamente en analítica para la toma de decisiones a través de la minería de datos, machine learning e inteligencia analítica. Cuenta con experiencia en los sectores financiero, real y telecomunicaciones en el desarrollo de modelos analíticos en Colombia, en otros países de Latinoamérica, India, Birmania, Nigeria, Mozambique y China. Actualmente se desempeña como director de analítica de Mareigua, donde gestiona el desarrollo, conceptualización y monitoreo de todo el ecosistema de modelos analíticos que poseen. De manera que muchas gracias y nuevamente bienvenido, Diego. Adelante. Cuando me estaba preparando para este tema en particular y me gustó mucho el tema precisamente principal de este evento, pensaba en la sinfonía. Y la sinfonía viene de una palabra griega que nos hace recordar la conjunción de sonidos para que den una armonía. Y pensaba que definitivamente es algo que a mí me fascina. Yo canto, me gusta cantar. De hecho, lo hago con una camerata. Es decir, que me dedico al canto y por mi tipo de voz pertenezco a una de las voces que muchas veces es poco apreciada, que es la voz de los bajos, a pesar de que soy una voz de barítono. ¿Cuál es la voz de los bajos? La voz de los bajos es precisamente un acompañamiento que permite que el sonido tenga un piso y muchas veces es tomado en cuenta como algo superficial. Dicen, pues los protagonistas siempre son los que cantan la melodía, es decir, seguramente las voces masculinas asociadas a los tenores o a las sopranos, que son, digamos, los tipos de voces más populares. Sin embargo, la base fundamental de una armonía dentro de un coro está precisamente en los tonos bajos. Y a veces consideramos que las cosas pequeñas a veces son las que menos importancia tienen. Y esos son los detalles que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son esas cosas pequeñas de las que hablamos? Anticipación y personalización. A veces tenemos en cuenta eso como muchas palabras que nos rondan en la cabeza, pero no le damos la trascendencia y la finalidad que debería tener. Voy a traer unos datos, yo creo que ya hemos escuchado bastantes datos, pero hablemos de unos datos colombianos. Hablamos de un país informal. Prácticamente estamos hablando acerca de que a nivel nacional está en el orden del 56%. En la ruralidad, que es donde efectivamente se presentan temas de agro y que nos permiten la alimentación, esa informalidad llega al 83% y en áreas metropolitanas ronda el 44%. Cantidad de personas que son informales. Y seguramente con lo que acabamos de escuchar, habrá más informalidad, porque definitivamente el reemplazo que está generando precisamente la inteligencia artificial es bastante alta. Tenemos una inflación que no ha cumplido la meta durante años, derivada de muchos temas macroeconómicos, temas de política. Ahí están totalmente presentes. Estamos esperando que ojalá al final de año podamos llegar a ese afamado 3% que requerimos para mantener la economía. Sin embargo, estamos lejos de eso. El PIB definitivamente creció, ¿cierto? Pero definitivamente no está ni por cerca de lo que se estaba esperando las metas. Pensemos finalmente que el crecimiento de la economía estuvo cerca pues, del 7.1%, pero estuvo pues, mayoritariamente acompañado por contratación que es de tipo público. Sin eso el crecimiento hubiera sido del 1.8%. Ese entorno macro nos está exigiendo a nosotros pensar de una forma distinta, proteger segmentos sensibles, anticiparnos y segmentarnos adecuadamente a todos los temas relacionados con la cartera. Volviendo al tema de la sinfonía, frente a este tipo de cosas que parece desentonar, se vuelve un tema muy importante hablar acerca de eso, de la palabra tono. Cuando hablamos acerca de música y de personas que cantamos, a veces hablamos acerca de que con una persona se va por una nota que no es, que hablamos acerca de que la persona se desafina. Sin embargo, una cosa que aprendí es que nosotros no somos cuerdas, es decir, que finalmente no podemos afinarnos como una guitarra o como un piano, desentonamos.
y es precisamente cuando nos vamos por fuera de la nota. Hoy en día la cobranza integral definitivamente requiere que nosotros nos mantengamos a tono con las cosas que tenemos que hacer. Y ese mantenerse a tono pues está relacionado con algo que ha pasado ya desde hace mucho tiempo, y es precisamente que hablamos acerca de que hemos trascendido de un tema reactivo a un tema proactivo, que está solamente basado no solamente en las almoras de la persona, sino todas aquellas cosas que están relacionadas con los datos y la analítica predictiva. Y en ese sentido los instrumentos que se han generado, que son cada vez más avanzados, mucho más potentes, nos acompañan. Esto incluye la analítica predictiva, la micropersonalización, una omnicanalidad definitivamente absoluta, que se vuelve no solamente omni, todo presente, ¿cierto? Totalmente omnipresente, sino que también se tiene que convertir cada vez más humanizada por temas de ley, por temas de relación, y lo más importante, para poder lograr los objetivos que tenemos de que la persona realmente llegue a pagar. Yo creo que la inteligencia actual, el equilibrio entre la eficiencia y la experiencia es un tema que se convierte en una base fundamental. Estamos buscando un modelo que definitivamente sea financieramente sostenible, pero también estamos esperando que la experiencia de nuestros clientes sea positiva y que se logre cumplir con la normativa que la acompaña. Nosotros hemos llegado a entender desde el punto de vista de Mareigua que ese acompañamiento definitivamente tiene que ver con esa expresión de sinfonía. Para los que ustedes saben de música, sabrán que las sinfonías tradicionalmente constan de 4 movimientos. ¿Qué es un movimiento? Es una pequeña parte que se relaciona con eso digamos, con eso que queremos lograr de la armonía dentro de un evento musical. Yo quiero presentarles a ustedes 4 movimientos claves dentro de la cobranza moderna que definitivamente deben fundamentar nuestros esfuerzos. Esos movimientos son predecir, personalizar, enganchar y empoderar. Yo los veo como 4 columnas. Acabamos de ver el evento anterior, la presentación anterior también, unos pilares, como que nos gusta mucho el hecho de mostrar las cosas como pilares, ¿cierto? Y hay algo que se vuelve muy importante, y es que las estrategias de cobranzas definitivamente dirigidas por datos deben estar basados o deben estar totalmente fundamentados en esos 4 pilares de predicción, personalización, enganche y empoderamiento. Pero esto no tiene ningún sentido si la base fundamental de esos 4 procesos están colocados sobre lo que tiene que ver con analítica avanzada de datos y definitivamente con fuentes de información. Ante la volatilidad, ante los problemas que se puedan llegar a presentar socialmente, pues definitivamente la información se vuelve cada vez más relevante. ¿Qué me va a permitir hacer esto? 3 cosas muy importantes. La primera, la generación de escenarios posibles. Ya no vivimos en un mundo donde los hechos son los únicos que se presentan. Ante la incertidumbre necesitamos generar escenarios posibles de gestión. Lo segundo, un análisis de impacto. Todo lo que nosotros hagamos debe estar relacionado con qué impacto ha de tener. Esto no solamente es un impacto relacionado con cuánto va a ser el retorno a la inversión de lo que yo genere con los datos, también tiene que ver muchísimo con el impacto que también genero sobre el cliente final. Y lo tercero, que no es menor, es dar precisamente las recomendaciones que necesito en función de la información que poseo y la analítica que la pongo en el conocimiento de la cobranza. Yo creo que ese primer movimiento ya es clarísimo, predecir. Predecir es anticiparse. Y yo creo que cuando hablamos acerca de riesgos, definitivamente la anticipación cumple un papel fundamental. Hay un cambio de paradigma absoluto. Creo que mis antecesores definitivamente dieron bastante tema al respecto de ello. Solamente quiero decir que los cambios que están relacionados con eso están relacionados precisamente con la analítica avanzada y el machine learning, esos modelos que anticipan señales, aspectos claves, señales tempranas, claves para producir precisamente el pago. Yo creo que de nada sirve la anticipación si finalmente yo no hago una intervención que sea totalmente personalizada y que logre optimizar ese cliente momento que tanto se vuelve fundamental, no solamente para llegar al momento en el tiempo correcto, sino para también cumplir con normas asociadas a la legislación. Todos conocemos acá ya la ley 2300 y cuáles son los efectos que definitivamente han producido dentro de la gestión. Pero eso se vuelve muy relevante llegar a ese cliente momento. Y eso solamente se logra con información. Esto genera definitivamente beneficios, no solamente financieros, sino que minimizan esa fricción que constantemente se puede llegar a tener con el cliente, ajusta las estrategias en contextos totalmente cambiantes y nos ayuda a nosotros a hacer las cosas de una manera mucho más óptima. Yo creo que estaremos de acuerdo totalmente que hace un tiempo siempre nos decían a nosotros en la universidad y en el trabajo nos decían que lo único constante es el cambio.
Yo quiero cambiar un poquitico la palabra porque definitivamente tal vez no es tan claro. Yo creo que el único constante hoy en día es la incertidumbre. ¿Qué voy a hacer ante la incertidumbre? Anticiparme. ¿Para qué sirve la anticipación? Para poder lograr hacer cosas que antes no podía hacer y sobre las cuales me puedo adelantar. El movimiento 2, vamos allá increciendo, como hablamos en el tema de la música, vamos aumentándole un poquitico más las cosas. El movimiento 2 está relacionado con esa micropersonalización sobre la cual el acompañamiento con la inteligencia artificial se hace sumamente importante, porque la adaptación que genera la inteligencia artificial nos ayuda a poder generar diferentes interacciones con el cliente, no solamente en el momento que cae en la mora, en cualquier momento del tiempo, en tiempo real. Y eso hace que se pueda tener un contexto financiero real de la persona, cómo está su situación y cómo desde el punto de la cobranza le puedo ayudar. Hoy en día se está hablando muchísimo acerca de un tema que no es menor y es la ciencia del comportamiento. Esa ciencia del comportamiento alimenta la analítica, debería ser un tema muy propositivo dentro de los temas analíticos. Hoy en día es posible utilizar precisamente algunas arquitecturas de elección para que la persona tenga la oportunidad de elegir por sí misma, se autogestione y que se tengan ciertos default inteligentes sobre los cuales la persona pueda lograr los objetivos de poder pagar cuando nosotros queremos y cuando él también siente la disposición y el lugar para hacerlo. Eso hace que definitivamente los planes de pagos dinámicos realmente se ajusten a esos ingresos que se pueden presentar de una manera variable, estacionales o inclusive en temas escalonados, donde pues ustedes saben que hoy en día, y acaban de mencionarlo, que es muy importante, el trabajo cada vez tiende a desaparecer como en términos de, oiga, me están contratando para un tiempo indefinido. No, seguramente nuestros hijos verán mucho más eso, que es trabajar por proyectos. Y en ese trabajo por proyectos, pues el pago ya no se vuelve de una manera regular porque el ingreso no llega de esa forma, así que flexibilizar esos esquemas de discontinuidad laboral que definitivamente puede llegar a presentarse. ¿En qué termina en esta sinfonía, en este segundo movimiento, en que la personalización definitivamente mejora los acuerdos, ayuda a la negociación y fortalece la percepción de unos tratos mucho más justos? Y hay que empezar a trabajar en función de ello. Vamos increciendo. Movimiento número 3, la interacción digital y humana. Aquí ya estamos hablando mucho acerca de cómo estamos nosotros balanceando la tecnología con la interacción que los seres humanos pueden hacer. Y en este mundo es muy importante tener en cuenta la omnicanalidad inteligente, con esa posibilidad de integrar todos los canales en función precisamente de mejorar la experiencia que el cliente pueda llegar a tener. Muy importante y tener en cuenta que la inteligencia artificial y todos estos temas de los que hemos estado hablando y de que seguirán hablando, esto ya no es una moda, esto llegó para quedarse, nos ayudará a hacer un cumplimiento regulatorio por diseño. Ya sabemos que llegada la ley, muchas veces tenemos que repensar muchas cosas, la inteligencia artificial nos ayudará precisamente a poder incorporar esas reglas, esos límites legales desde un inicio para reducir precisamente problemas relacionados con los riesgos y proteger precisamente la dignidad del cliente, que es lo que está detrás de todos esos temas de ley. Esto hace que tengamos que repensar definitivamente cuál es ese equilibrio entre tecnología y humanidad. Es importantísimo que hoy en día automaticemos procesos, pero también es importante mantener la relación o la intervención humana en casos en donde definitivamente la sensibilidad es lo que nos ayuda a nosotros a poder dar el paso al cobro. El cuarto movimiento, que es empoderar, que es una palabra que muchas veces está maltratada de muchas formas, tiene mucho sentido porque el cliente de hoy en día es un cliente cambiante, es un cliente digital, es un cliente que piensa de una manera distinta. En ese sentido, esta persona ha tomado por decisión que quiere autogestionarse. Entonces ya no nos buscan a nosotros para poder darnos un crédito, por ejemplo, en el caso de la originación de crédito, sino por lo general somos nosotros los que queremos buscar las condiciones que más se adapten a nuestras necesidades y particularidades. La cobranza es exactamente igual. La autogestión se va a volver un tema sumamente importante que estamos haciendo nosotros para implementar plataformas que sean flexibles y que permitan que, dado la información que la persona me da y la información que yo puedo llegar a recabar de ellos, pueda tener precisamente una gestión adecuada acerca de una manera autónoma, de una manera privada, de una manera flexible y que le ayude a tener una experiencia real de su pago. Esto precisamente ayudará a una reducción de costos, una eficiencia operativa definitivamente poderosa y totalmente realista frente a los cambios poblacionales que estamos teniendo hoy en día.
Nosotros tenemos algunas soluciones, hemos encontrado algunas soluciones anticipatorias que precisamente permiten lograr ese objetivo de poder combinar diferentes tipos de información con el objetivo de microsegmentar la gestión. En este caso, nosotros tenemos un cliente que nos quería ayudar a nosotros, quería que nosotros le ayudáramos con el propósito de poder mejorar su gestión. Él nos proporcionó dos tipos de información en su base de datos, que era una segmentación de priorización asociada a una probabilidad de deterioro o de rodamiento, y por el otro lado, pues a ese riesgo asociado a la caída o al rodamiento que usualmente nosotros medimos en términos de analítica. Nosotros a esa base de datos la calificamos con algo que nosotros tenemos, una herramienta analítica que es un score de 7 que tenemos, que es el score de desempleo, cuyo objetivo es medir la probabilidad de que una persona se vaya a quedar durante 6 meses consecutivos sin empleo. Efectivamente, si en algún momento me quedo sin empleo, pues en algún momento del tiempo también dejaré de pagar. Es una consecuencia lógica del desempleo. Y en ese sentido nos dimos cuenta que esos tres eventos, esos tres herramientas que tenían en ese momento nos podía ayudar a nosotros a mejorar la gestión. Encontramos que fue una mezcla poderosa, primero porque en el momento que estábamos mirando la probabilidad de rodamiento, estábamos definiendo la urgencia que tenía el mensaje. En ese sentido, estábamos mirando o encontrando quién de las personas necesita un contacto de inmediato, precisamente por la condición que se encuentra. Lo segundo es que al tener la altura de mora, nos encontramos con la oportunidad de definir precisamente el tipo de acción que podíamos realizar. Es importante saber, y creo que ustedes lo tienen más que claro que yo, que es diferente ir con una estrategia relacionada con un recordatorio, cuando definitivamente la altura de mora es baja, que un compromiso, que es cuando yo ya me estoy dando cuenta que la persona necesita ponerse nuevamente a tono, ¿cierto? Entonarse en el pago, que pues obviamente una reestructuración que puede venir precisamente de varios momentos en los que se genera la mora. El score de desempleo nos define el tono, nos define la oferta, porque nos da la oportunidad de mirar de qué manera podemos presionar o de qué manera podemos ayudar en función de esa probabilidad de desempleo. Esto nos ayuda a flexibilizar el mensaje y a prevenir algunos eventos que se puedan presentar en ese sentido. Y la segmentación que ellos nos dieron, que ustedes ya saben que está asociado precisamente a la probabilidad de rodamiento y al saldo que estaba adeudado, pues nos da a nosotros la posibilidad de definir la asignación de los recursos. ¿Qué vamos a dejarle a la parte humana por ser casos sensibles? ¿Qué vamos a dejar en la parte digital? Porque hay cosas que se pueden resolver por ahí. ¿O qué vamos a trabajar o gestionar desde el punto de vista de mi fuerza interna? ¿O qué voy a externalizar a través de un tercero? Esto nos permite a nosotros tener un motor de cobranza totalmente equilibrado, preventivo, eficiente, poderoso y centrado precisamente en la capacidad futura de las personas, esa capacidad. Estos fueron los resultados. Lo que encuentran acá, hay dos cuadritos, yo creo que es muy importante que ustedes lo vean. En la parte superior les estoy demostrando que aquellos que se encontraban al día, que son los que tienen la menor probabilidad de rodamiento, también se puede hacer una gestión relacionada con el score de desempleo en esa altura de mora, donde pudimos encontrar que el rodamiento lo podíamos mejorar en función precisamente de tener esa nueva opción de un score de desempleo. La sola priorización le permitía a la entidad abrir del 6.25 al 21.32 en términos de las tasas de rodamiento, y nosotros logramos mejorarlo con la incorporación del score de desempleo a un 3.90 en la parte superior y en la parte mayor a un 27%, que por puro margen de error podemos estar hablando de un 30%. Es decir, 3 personas de cada 10 estarían rodando en la altura de mora donde están al día. ¿Qué voy a hacer yo de diferencial ahí? Son los temas que toca empezar a trabajar. Si hablamos de la otra altura de mora de 1 a 30, también logramos mejorar significativamente esa priorización que ellos tenían, pasando de una apertura en términos de las tasas de rodamiento de 20 a 33 a 13 y 45. Abrimos muchísimo más las puntas para poder tomar decisiones microsegmentadas. Y pasó lo mismo cuando estamos mirando los que se encuentran entre el día 30 y el día 60, ya los que están a punto de dejar esa cobranza administrativa y volverse en algo mucho más delicado. Y mejoramos de pasar de un 42 y un 64 que se tenía en términos de la apertura con la herramienta tradicional, a mejorarla a un 27 y un 64% respectivamente. Nosotros también, en función de poder ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones, hemos logrado entender que muchas veces nos encontramos con personas que ya no tienen capacidad de pago, se encuentran en una condición de desempleo.
¿Qué pasa si yo tengo un modelo que me permite mirar a mí y adelantarme que, dado que se encuentran en desempleo, yo tenga la posibilidad de mirar cuál es la probabilidad de que esa persona vaya a tener 6 meses consecutivos después de encontrarse en desempleo con meses de continuidad de esa forma? Este es el resultado del modelo. Encontramos un modelo muy preciso, con indicadores de discriminación adecuados, donde un mayor puntaje me va a dar una mayor probabilidad de que esa persona efectivamente pueda lograr tener esa continuidad que le va a permitir pagar su deuda, y que los puntajes más bajos están asociados a una menor probabilidad de eso. ¿Eso qué anticipa? Pues evidentemente anticipa cosas que a mí me interesan. Si yo quiero llegar a cobrar a una persona que se encuentra desempleada, necesito necesariamente saber cuándo va a llegar a tener ese empleo y cuál va a ser probabilidad para poder llegar a ayudarle. Entonces esto se vuelve un complemento muy importante. Ya para terminar y siguiendo con el tema de la sinfonía, yo creo que la estadística y las matemáticas definitivamente tienen que seguir siendo rectores. ¿Por qué razón? Porque son las notas en su papel pentagramado. Pero recordemos que la tecnología definitivamente se vuelve un instrumento. Y lo más importante, y es algo que quiero que quede en la retina, el cliente es el público para el cual tocamos. Espero que de esa manera nosotros podamos llegar a hacer una mucho mejor gestión cuando utilizamos la información de una manera adecuada. Muchas gracias.